Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Fernández de Uribarri. Eh, Soy, junto con María Teresa, vamos a ser en realidad los docentes que van a estar a cargo de las clases que se van a dictar los días sábados. Eh, bueno, para aquellos que no me conocen, es decir, para los alumnos y alumnas de la comisión de María Teresa, les cuento un poco sobre mí. Soy licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, trabajo hace mucho tiempo en el ciclo básico, en el CBC. También trabajo en colegios secundarios, eh, dando materias de sociología o en torno a la materia de sociología, y también trabajo en el ámbito privado, eh, en lo que es el área de producción farmacéutica. Eh, bueno, lo que nos trae el día de hoy es un texto en particular, que es el texto de Friedrich Engels, de socialismo utópico al socialismo científico. Esta clase en particular es una clase grabada, pero es una excepción. Ustedes van a tener conmigo y con María Teresa siempre clases virtuales los días sábados, en los que se le va a enviar a ustedes una invitación correspondiente 1 o 2 días antes del día sábado. Pero en el caso particular de este texto, el socialismo utópico, el socialismo científico de Engels, consideramos, junto con María Teresa, que es el texto adecuado, eh, que hay que adelantarlo un par de clases, para con este texto cerrar lo que sería el bloque de Marx. Bien, ya trabajamos, ¿no?, textos introductorios, guías, portantieros, luego trabajamos textos de Durkheim. Ustedes tuvieron la clase teórica grabada, que está disponible en el campus, el texto de Marx y Engels de la ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista. El día de ayer, sábado, ustedes tuvieron el tercer texto de Trabajo Asalariado y Capital de Marx, y con el texto de Engels que vamos a trabajar el día de hoy, cerraríamos el bloque de Marx, y ya la semana siguiente empezaríamos con el tercer padre fundador de la sociología, de las ciencias sociales en general, que es Max Weber. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Como les dije, el texto que ustedes van a encontrar disponible en el campus para leer, obviamente, no posible antes de ver esta clase, o en el orden que ustedes prefieran, pero esa es mi recomendación: siempre ir al texto y luego ir a la clase para ver cómo podemos desandar. Bueno, el texto del socialismo utópico, el socialismo científico, fue escrito por Friedrich Engels. Este es Engels, para que conozcan un poco de este autor. Nació en 1820 en Alemania, y falleció en 1895 en Londres, Inglaterra. Fue obviamente compañero de Marx, coautor de la mayoría de sus obras, que aquí se encuentran, ¿no? La Sagrada Familia, la ideología alemana, obviamente el presente texto, el socialismo utópico, el socialismo científico, y muchos más. Nació en una familia acomodada, alemana, conservadora, muy religiosa, y propietaria de fábricas textiles en Manchester. Engels tuvo unos años por la Universidad de Berlín, y es en este espacio donde comienza a interesarse por los movimientos obreros revolucionarios por ese entonces, principalmente los hegelianos de izquierda y la joven Alemania. Al manifestar este interés, el padre de Engels, eh, podríamos decir, lo invita eh, a abandonar la universidad y a trasladarse a Manchester para hacerse cargo del negocio familiar. Lo que el padre pensaba que era una buena idea para alejar al hijo de estas influencias obreras, termina, sucediendo lo contrario, ya que en la fábrica
familiar, él empieza a acercarse, a interiorizarse de forma cercana con las condiciones de vida de las clases trabajadoras y comienza a frecuentar ambientes obreros. En el 1843 conoce a Marx en el marco de la Gaceta Renana, que era un periódico donde Marx era el editor principal, y Engels comienza a escribir ciertos artículos, lo que parezca llamativo, de características radicales y revolucionarias, muy radicales, a los cuales Marx rechazaba directamente. Y luego en el 44 vuelve a encontrarse en París y desde ese momento entabla una relación de amistad que durará hasta el fallecimiento de Marx. Y obviamente empiezan a realizar un trabajo de colaboración mutua y acercamiento a los movimientos socialistas en general y en particular también. Obviamente Engels es el fundador de la primera internacional en 1864 y de la segunda internacional también en 1889. Habiendo hecho esta pequeña y muy simplificada introducción de la vida de Engels, vamos a adentrarnos en el texto que tenemos para hoy. Bien, ¿cuál es el propósito del texto del socialismo utópico al socialismo científico? Como lo dice el título, obviamente, el objetivo de este texto para Engels es poder diferenciar al socialismo utópico, lo que ellos, ¿no?, Engels y Marx llaman o denominan socialismo utópico, de la propuesta que tanto Marx como Engels vienen a hacer, cuyo nombre es socialismo científico. A ver, ¿qué debemos entender por el socialismo utópico? El socialismo utópico está representado por tres figuras fundamentales. La primera es Claude Henry Saint-Simon, luego tenemos a Robert Owen y en tercer lugar a Charles Fourier. Estos pensadores a principios del siglo XIX comienzan a denunciar las condiciones paupérrimas de trabajo y de vida de la clase obrera en el marco de la sociedad industrial y al mismo tiempo lograron identificar la causa de la pobreza de la clase trabajadora por ese entonces. ¿Cuál era la causa de la pobreza para estos autores? Obviamente la diferencia atroz que existía entre capital y trabajo. Teniendo en cuenta la caracterización y descripción que hacen estos autores de la sociedad industrial claramente desigual, postulan la necesidad de pensar e implementar un nuevo orden social. Y para estos autores, para este socialismo utópico, este nuevo orden social resultaría de la concientización de la clase obrera a través de la propaganda y de la educación principalmente. ¿Cómo debía ser este nuevo orden social según el socialismo utópico? Debía ser un orden obviamente justo, igualitario y regido por la razón. Y esta idea de justicia, igualdad y razón, para estos autores obviamente estaban expresadas en el socialismo. Bien, es por esto que en el texto ustedes encontrarán que Engels dice, cito, el socialismo es, para todos ellos, obviamente se refiere al socialismo utópico, la expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia. Y basta con descubrirlo para que su propia virtud conquiste el mundo. ¿Bien? Esto es lo que dice Engels, ¿no?, en relación a cómo el socialismo utópico entiende, obviamente, el socialismo, ¿no?, como la expresión de la verdad, de la razón, de la justicia, y para descubrir, ¿no?, todos los atributos y las virtudes que tiene el socialismo, ¿qué hay que hacer? Obviamente, postulan estos autores utópicos, simplemente tomar conciencia de estas virtudes.
¿Cómo califica Engels al socialismo utópico? Obviamente, en primer lugar, lo califica como utópico. Si decimos como utópico, ¿qué estamos diciendo? Alejado de la realidad. Bien. En otras palabras, podríamos decir que lo califica de idealista a los socialistas utópicos. ¿Por qué los califica de idealista, de utópicos? Porque limitan la concreción, la materialización de un ideal de sociedad en la concientización de la clase obrera a partir de las virtudes de las ideas socialistas. ¿Dónde está el error de esto? Dice Engels. ¿Dónde está el error de pensar la concreción de un nuevo orden social a partir de la concientización de la clase obrera? El error es el siguiente, dice Engels, que el análisis de la historia de la humanidad, nos dice el autor, no debe centrarse ni partir del plano del plano de la conciencia de las ideas. ¿Por qué? Porque las condiciones culturales no son las que determinan la forma y la manera en la que producimos nuestras vidas. Esto es muy importante para la teoría marxista. Vuelvo a repetir, para Engels y para la teoría marxista, el análisis de la historia no debe partir del plano de la conciencia de las ideas, porque las condiciones culturales no son las que determinan el modo en cómo producimos nuestras vidas. Entonces, si no es del plano de la conciencia, de las condiciones culturales, del que debemos analizar la historia, ¿de dónde debemos partir para realizar dicho análisis? Debemos partir, según Engels, de un estudio científico de la base real de la sociedad. Estudiar científicamente la base real de la sociedad. ¿Y qué es la base real de la sociedad? Como ustedes ya habrán visto a partir de la lectura de los textos anteriores de Marx. ¿Cuál es esta base real de la sociedad? Las condiciones materiales bajo las cuales los hombres y mujeres producen sus medios de vida. Es ahí donde hay que dirigir el análisis y no al plano de la conciencia. Hay que dirigirlo al análisis de las condiciones, bajo qué condiciones materiales los hombres y mujeres producen sus medios de vida, sus medios de subsistencia. Y es el análisis de dichas condiciones materiales, y son dichas condiciones materiales las que van a determinar la forma en que los hombres y las mujeres se representan el mundo en el que viven, se representan el entorno. Es decir, los preceptos morales que manejamos, los regímenes políticos vigentes, los parámetros éticos y estéticos vigentes, no hacen más que expresar las condiciones de vida dominantes que existen en una sociedad. No hacen más que expresar las condiciones materiales dominantes en las cuales producimos nuestra existencia. ¿Bien? Entonces, no hay que partir de las ideas, porque estas ideas, como se habrán dado cuenta, para Engels y obviamente para la teoría marxista, no son más que la expresión, están expresando, legitiman, justifican las condiciones materiales en las que los hombres producen su vida. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta estas críticas que Engels le hace al socialismo utópico, nos hablará de la necesidad de posicionarnos desde un socialismo científico. ¿Bien? Un socialismo científico que tiene la obligación de analizar y entender científicamente la sociedad. ¿Y cómo se hace esto?
estudiando las leyes que rigen el funcionamiento del modo de producción vigente y al mismo tiempo estudiando cómo a lo largo de la historia se produce el pasaje de un modo de producción a otro y las leyes que hacen posible dicho pasaje. Para entender desde el enfoque de Engels, obviamente de Marx, el funcionamiento de un modo de producción, lo que uno siempre tiene que preguntarse, ¿cómo son, primero cuáles, y después cómo son las relaciones de producción que atraviesan a los hombres y las mujeres en dicho modo de producción? ¿Cuáles son las relaciones de producción? Como ya vamos a ver, simplemente para adelantar un poquito y para que no quede un bache y que no se entienda esta pregunta, cuando nos preguntamos cuáles y cómo son las relaciones de producción vigentes que nos atraviesan en un determinado momento de la historia, cuál es la relación de alguna manera entre el capital, el trabajo, ¿no?, y los medios de producción. Bien, eso está preguntando. También para responder a esta pregunta de cómo funciona un modo de producción es cómo se distribuyen en dichas relaciones el producto del trabajo. En dicho modo de producción, dicho modo de producción involucra relaciones de explotación, de expropiación y dominación. Son todas preguntas que hacen a la respuesta a cómo funciona un modo de producción. En cambio, el socialismo utópico desarrolla sus propuestas teóricas siempre desde el plano de las ideas, hasta podríamos decir del deseo, separado del análisis de las condiciones materiales de producción vigente. Y no evalúa, como acabo de decir, las condiciones materiales, históricas, necesarias, que explican la transformación del modo de producción vigente y la llegada de otro modo de producción. Esto hace, según Engels, al socialismo utópico, una corriente de pensamiento incapaz de comprender la magnitud, la importancia del enfrentamiento, del antagonismo de clases que existe en la sociedad capitalista entre burguesía y proletariado. Digamos, entonces el velo, ¿no?, que tiene la teoría, el socialismo utópico, disculpen, lo hace incapaz de entender el antagonismo, la magnitud del antagonismo de clase que existe entre burguesía y proletariado. ¿Y por qué es incapaz de entenderlo? Por lo siguiente, es algo muy interesante lo que dice Engels. Es incapaz de entender este antagonismo porque el enfrentamiento que existe entre burguesía y proletariado, en dicho enfrentamiento, no está en juego simplemente una idea de sociedad. No está simplemente en juego eso, sino que lo que se expresa principalmente, o lo que expresa dicho enfrentamiento, dicho conflicto entre burguesía y proletariado, lo que expresa es bajo qué condiciones sociales producen los hombres y las mujeres sus vidas. Y cómo dicho condicionamiento social, engendra, produce el conflicto de clases. En definitiva, nos dice el autor, la lucha de clases no se simplifica a una disputa de ideas, de ideologías, sino principalmente lo que está en juego en este enfrentamiento, en esta lucha de clases, son intereses claramente materiales. Es decir, lo que está en juego claramente es el enfrentamiento entre capital y trabajo. Bien, y por esto que nos va a decir el autor, no basta con difundir y concientizar sobre las ideas socialistas para generar un cambio social, como piensan los socialistas utópicos, ya que los antagonismos y las desigualdades de clase
no se resuelven cambiando la forma de pensar o reflexionar sobre los mismos. La realidad social solo se transforma cuando cambian las prácticas materiales de los hombres y las mujeres. Tengan en cuenta esta idea, ¿no?, de prácticas materiales, que es hacia donde hay que dirigir el análisis según la teoría marxista, ya que son estas prácticas materiales a partir de las cuales los hombres y las mujeres producen sus medios de vida, de subsistencia. Son estas prácticas materiales las que determinan y moldean las ideas y representaciones que tenemos en una sociedad. Es decir, podríamos plantearlo de esta manera bien sencilla. La manera en que vivimos, materialmente en que vivimos, va a determinar la forma en que nos representamos el mundo, en la que nos representamos la realidad. Bien. Por eso siempre hay que comenzar el análisis por las condiciones y las prácticas materiales de los hombres, para luego entender las ideas o las, como se llama ahora, formaciones ideológicas que las justifican o legitiman. Esta relación, ¿no?, que acabo de explicarles entre prácticas materiales y cómo las mismas moldean y determinan las ideas y representaciones que tenemos del entorno, se sintetizan, así se dice, en una metáfora arquitectónica, bien, fundamental en la teoría marxista, que es la siguiente. Dicha metáfora es la que se da entre estructura y superestructura. A ver, ¿cómo se? Nos dice Marx y Engels que para pensar lo social y la sociedad hay que pensarlo de esta manera. Dice, en la sociedad existe una superestructura y sobre esta superestructura, perdón, y esta superestructura se levanta sobre una base que es la estructura de la sociedad. ¿Qué debemos entender por superestructura? Las formaciones ideológicas presentes en una sociedad. Ideas jurídicas, políticas, artísticas, religiosas, filosóficas, dominantes en una sociedad. O sea, dichas formaciones ideológicas, bien, no hacen más que organizar y estructurar nuestra conciencia. Es decir, nosotros pensamos la realidad a partir de ciertos parámetros o ideas jurídicas, a través de ciertas ideas políticas legítimas o ilegítimas, ciertos paradigmas filosóficos y ciertas ideas religiosas dominantes. ¿Bien? O sea, es decir, el conjunto de estas formaciones ideológicas estructuran nuestras conciencias. Y de alguna manera, es más que obvio, estas formaciones ideológicas expresan y legitiman de forma velada. De forma velada es no del todo transparente las relaciones de fuerza que existen en la estructura de la sociedad. Es decir, justifican, legitiman las relaciones de poder o de fuerza que existen entre las diferentes clases en la estructura de la sociedad. Bien, ahora que sabemos qué debemos entender por superestructura, esta se levanta sobre una base, que es la estructura, ¿no? ¿Qué es la estructura de una sociedad? Es la base real de la sociedad. Es donde se dan las relaciones entre los hombres que entablan para producir esos medios de subsistencia. La estructura, la base de la sociedad, se expresa a través de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Eso tiene que quedar muy claro porque es muy importante. Si bien ya lo han visto en las clases anteriores,
tanto la de los teóricos de los miércoles, como la clase que han tenido con María Teresa, más los audios que también hemos compartido vía mail con ustedes, es muy importante que entiendan esto. Para la teoría marxista existe una base de la sociedad, que se expresa a partir de la relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? Bueno, lo dice un poco la palabra, fuerzas productivas. Es el potencial productivo que tiene una sociedad. ¿Y cómo podemos desglosar este potencial productivo? Por un lado tenemos las fuentes de producción, que son obviamente la fuerza de trabajo, es decir, lo que aporta el trabajo, la fuerza de trabajo, lo que aporta el trabajo de los hombres, el capital. Y por otro lado tenemos a los medios de producción, que son los instrumentos de trabajo, la maquinaria, las materias primas, etc. Entonces, estos dos elementos, las fuentes de producción y los medios de producción, hacen a las fuerzas productivas. Y por otro lado tenemos las relaciones de producción. Si hablamos de una relación, tenemos que ver qué elementos hacen a una relación de producción. La relación entre capital, fuerza de trabajo y medios de producción. Y dicha relación de producción entre capital, fuerza de trabajo y medios de producción va a expresar la forma en que se reparte el beneficio entre las clases. ¿Y de qué va a depender cómo se reparte el beneficio entre las clases? Va a depender del control que algunas clases tengan del aparato productivo. Principalmente va a depender de cómo se reparte de forma desigual el beneficio. Dependerá de cuál es la propiedad y el control que se tiene del aparato productivo. Bien, ahora que sabemos qué es la superestructura en tantas formaciones ideológicas, ¿no?, que organizan la conciencia de los hombres y legitiman las relaciones de fuerza y de poder que existen en la estructura de la sociedad, y sabemos que la estructura de la sociedad es el espacio donde se relacionan los hombres para producir sus medios de vida y que se expresa a través de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, podemos plantear lo siguiente. Cuando cambian las condiciones materiales de vida, es decir, cuando cambia lo que sucede en la estructura de la sociedad, cambian las ideas que la sustentan, y no viceversa. Es decir, cuando cambia el modo en que los hombres y las mujeres producen sus medios de vida o subsistencia, cuando cambian las relaciones de producción bajo las cuales los hombres y mujeres producen sus medios de vida, cambian las ideas que la sustentan, y no viceversa. Por ende, podemos decir que es la estructura de la sociedad la que condiciona y determina a la superestructura. Ejemplos de esto podemos dar muchos, como por ejemplo, son las relaciones de producción propias de la sociedad feudal, que sea entre el señor feudal y el servo, la que de alguna manera, ¿no?, son estas relaciones materiales de producción las que de alguna manera dan forma a las ideas religiosas dominantes por ese entonces, como es la religión católica, ¿bien?, y no viceversa. Las ideas católicas dominantes por ese entonces vienen a legitimar y justificar las relaciones de sometimiento, poder que se daban entre estos actores en la sociedad feudal. Lo mismo podemos pensar de la religión protestante y del régimen capitalista, como ya vamos a ver con Weber más adelante, como también podemos pensar algo bien básico, ¿no?, en la idea jurídica de propiedad privada y su vínculo con el desarrollo del régimen capitalista de producción, ya que si bien la idea de propiedad privada aparece en el derecho romano,
logra su máxima expresión y expansión en la sociedad capitalista. Digamos, y esta idea no existe por sí misma, la idea de propiedad privada, sino que viene a legitimar la desigualdad material que existe entre las clases en dicha sociedad capitalista. ¿Bien? Siempre las ideas hay que pensarlas de esta manera desde la teoría marxista. No existen por sí mismas, sino que son entidades, formaciones ideológicas que justifican lo que sucede en la vida material de los hombres. En definitiva, ya para ir de a poquito cerrando, podríamos decir que para el socialismo científico, la vida de los hombres y las mujeres, como también su transformación, está condicionada históricamente por las relaciones materiales de producción que los atraviesan. Y dichas relaciones materiales de producción exceden la voluntad y la elección de estos hombres y mujeres. ¿Por qué exceden su voluntad, su elección? Porque todos nosotros nacemos y nos desarrollamos en un modo de producción y en el marco de unas relaciones de producción que nos anteceden. Es decir, nos desarrollamos en una sociedad previa a nosotros y que nos condiciona y que excede simplemente nuestra voluntad y nuestra elección. Y son dichas relaciones materiales de producción las que orientan nuestra conciencia. Esto no quiere decir que las mismas a lo largo del tiempo de la historia no cambien, obviamente, porque eso sucede, pero no cambian de un día para el otro. Y principalmente lo que está diciendo el autor es que condicionan nuestra percepción de la realidad, nuestras representaciones, nuestras ideas, nuestras formas de entender el entorno. Bien, entonces, si hay que enfocarnos en las relaciones materiales de producción, no debemos enfocarnos para entender las ataduras que nos atan en el espacio de la conciencia. No debemos enfocar nuestro análisis en el espacio de la conciencia, de las ideas, sino siempre en las relaciones y condiciones materiales en las que producimos nuestras vidas. ¿Y cómo se expresan las relaciones materiales de producción en una sociedad capitalista? Ya vieron ustedes esto en las clases anteriores, pero simplemente para ir cerrando. ¿Cómo se expresan dichas relaciones materiales de producción en el capitalismo? Se expresan de la siguiente manera, y se expresan, como ya vamos a ver, a partir de una contradicción de origen. El modo de producción capitalista está sujeto a una contradicción intrínseca de origen. ¿Cuál es esta contradicción de origen? Es que si bien la producción es social, la apropiación de dicha producción es privada. A ver, para que entendamos. ¿Qué quiere decir que la producción social? Que en la sociedad capitalista lo que prima, lo dominante es la especialización y la parcialización de tareas en la producción de mercancías. Es decir, para producir una mercancía intervienen un conjunto de hombres, de mujeres, de brazos, de fuerzas de trabajo. Por ende, lo que domina es la parcialización de la función. Esto hace que la producción de un bien sea una producción social. Pero más allá, o al mismo tiempo que la producción es social, la apropiación de dicha producción es privada. Es decir, la apropiación y acumulación del capital es individual. Bien. Dicha apropiación, ¿de dónde resulta? ¿Por qué es posible? Resulta de la plusvalía, del plusvalor que se extrae al trabajador, a la trabajadora.
pero ¿qué debemos entender por plusvalía? Ustedes ya lo han trabajado, pero ¿qué debemos entender? Simplemente para volver a refrescarlo. Debemos entender lo siguiente, es la apropiación del trabajo no remunerado. En definitiva, es que los trabajadores, las trabajadoras, generan mucho más valor que el requerido para su propia reproducción. Es decir, el salario que se le paga al trabajador, a la trabajadora, ese salario de subsistencia, no expresa la cantidad de bienes que crean y la cantidad de valor que crean a través de su trabajo. Es decir, a través de su trabajo incorporan mucho más valor, un valor muy superior al valor de su fuerza de trabajo expresada en salario. Bien. Este plus valor que genera la fuerza de trabajo es el que se apropia el capitalista y el que hace posible el capital y la acumulación del mismo. Y es dicha contradicción que acabamos de ver, que resulta de la apropiación de este plusvalor, el germen del conflicto social que existe entre burguesía y proletariado. Bueno, con esto cerramos este texto y cerramos sería lo que sería el bloque de Marx y Engels. Ya la próxima semana van a seguir trabajando eh, el, el tercer autor, el tercer padre fundador, que va a ser Max Weber. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto.